Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Mariana Moyano, ¿cómo le va? Muy Feliz bien. Día del Periodista. Muchas gracias igualmente. Seferino Reato, feliz Día del Periodista. Muchas gracias. No militante, del periodista no militante. Hugo Pressman. ¿Qué tal? Feliz Día del Periodista militante, riverplatense. Usted asume todos los sismos. No tanto como periodista militante, sino como periodista que dice desde qué lugar habla. Bueno, si estamos homenajeando el Día del Periodista, digamos que nadie más que Mariano Moreno se podía saber de dónde hablaba, ¿no? Si había alguien que era subjetivo, jacobino, se lo boleteó a Liniers, o sea, no andaba con vuelta, ¿no? Era Monteagudo, Julián Álvarez y eran los muchachos, venía a ser el jefe. Y obligaba a los curas a que leyeran la Gaceta. Así es. En las Escuchá, iglesias. A pesar de los curas, supongo. El director era Mariano Moreno y su jefe de redacción, o sea, su Kirchmann van der Koy, eran Julián Álvarez y Monteagudo, dos objetivos. Lo escribían además Belgrano y Castelli. También. ¿No? Es decir, el sector jacobino de la Revolución de Mayo. Pero bueno, no estaban las universidades todavía, la academia, para hablarnos de periodismo objetivo. No había academias de periodismo. ¿Cuándo empezaron las academias de periodismo? No, pero dicen que Chuquisaca, donde estudiaron abogacía, había algo de periodismo. ¿No, Seferino Reato? Debe haber habido. Pero después el mundo fue evolucionando. Ustedes se quedan en algunos siglos atrás. En realidad el periodismo nace militante en todo el mundo. Siempre son tribunas de doctrina, de grupos políticos que quieren acceder al poder, mantenerse y utilizan al periodismo como un instrumento más. Después hay una evolución. Es una forma de expresar ideas. Claro. En un momento donde la palabra escrita tenía mucha importancia en la lucha política, así nacen los diarios. Después van evolucionando, van cambiando como todo, se profesionaliza la profesión, se hace más independiente, y bueno, así estamos hoy. Te puedo decir una cosa, me la dejas picando. ¿No es cuando se empieza a hacer la empresa periodística que se empieza a lo que se denomina profesionalizar? Y entonces, en lugar de que sea una tribuna de doctrina, como le gustaba decir a don Bartolomé, pasa a ser una cuestión de cómo genero utilidades al ser una empresa con fin de lucro. Bueno, la empresa periodística tiene que tener utilidades, porque si no dependés o de los anunciantes o del gobierno de turno. Sí. O sea, la empresa tiene que ser sustentable. Si una empresa periodística no es sustentable, si no se puede sustentar por sus propios medios, entonces ahí está en problemas y tiene que ser dependiente, por ejemplo, de la pauta oficial. Y los gobiernos esto lo saben. Acá en la Argentina falta una ley, pero no solo a nivel nacional y no solo con este gobierno, siempre ha faltado una ley, falta en la ciudad de Buenos Aires, faltan en las provincias, y eso le da a los gobiernos más discrecionalidad para distribuir la pauta según sus intereses. Algunos son más discrecionales que otros, pero todos lo son. De todos modos, yo creo que la ley futura tiene que tener varios segmentos. Por lo menos un segmento debe ser común para todos, para que todos puedan subsistir. Pero luego tiene que reconocer un poco cuál es la capacidad de cada medio de generar audiencias, ¿no? Audiencias que no son gratuitas. Por ejemplo, cuando compras el diario vos tenés que pagar. Y eso es una elección, es importante. Es decir, la gente hoy compra un diario y no otro por algo. Y eso es una decisión que tiene que ver con el bolsillo. Es decir, nadie regala nada, escucha un programa, o ve un programa y no otros, teniendo otras posibilidades. Yo creo que es un gran mérito eso. Yo sinceramente discrepo, Seferino, no sé, yo dejo abierto de que haya libertad de mercado para comprar el medio, el periódico. No, y mira, yo un par de cosas que vos así como al pasar medio como chicana dijiste hasta que vinieron las escuelas y las universidades.
En las universidades justamente de lo que no se enseña es objetividad. En la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, cualquiera. Porque no se enseña objetividad. No, porque justamente cuando vos ves la historia del periodismo, en Occidente por lo menos, tal como lo conocemos, con esta base tan liberal de los Estados Unidos, hay un cambio muy fuerte a partir justamente de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo empieza a pensarse desde otro lugar, ya no solamente de la política en términos de partidos políticos, sino de la política como corrientes ideológicas desde el mundo empresarial también, muy claramente eso. Y entonces hay claramente una explicitación del como sí del periodismo en el sentido de esta cosa de supuesta objetividad y demás, pero todos los teóricos de la comunicación y del periodismo, los que se enseñan en la UBA y también en las universidades privadas, aunque después quienes salen de ahí digan lo contrario, quienes enseñan ahí y están en algunos medios digan lo contrario, los textos justamente lo que marcan es la imposibilidad de la objetividad, básicamente porque el lenguaje es algo social, construido. Entonces, que yo elija una palabra o la otra, ahí ya hay una imposibilidad absoluta de la objetividad. Por otro lado, respecto de la idea de la independencia, a mí me parece que hay como mucho debate ahora con la cuestión de la pauta, que Seferino decía, la pauta oficial y todo eso. La pauta oficial es un 10% de la pauta total que hay que rige en los medios gráficos y audiovisuales. Del total de la torta publicitaria. Del total de la torta publicitaria. Por lo tanto, me parece una gran discusión, pero me parece que hay que discutirlo todos juntos, porque en el 2001, por ejemplo, los anunciantes principales de algunos diarios eran los bancos, mientras la información más importante para un lector era qué iba a pasar con sus ahorros. Entonces, ahí hay una decisión política también, aunque sea de un modo menos directo. Entonces, me parece muy bien discutir las cuestiones de la pauta, pero con todo eso, porque si no pareciera como que los únicos en capacidad de presionar son los gobiernos. Y el poder económico es el que tiene, la verdad, basta ver Europa, la enorme capacidad de presión. Por lo tanto, me parece que hay como muchas cosas para discutir, pero que hay que discutirlas con la franqueza que implica esto. Si no, es un como sí, me parece. Yo no hablé de objetividad, sí de independencia. La objetividad es imposible. Yo creo que la mejor manera de garantizar buena información es que existan distintos medios, distintas miradas sobre la realidad. Creo que también, se habla mucho de libertad de expresión, yo creo que hay que mirar todo el sistema. Por ejemplo, de diario, me parece que está todo bien cubierto en la Argentina. Hay libertad de expresión, uno puede elegir el medio que le parece que refleja mejor la realidad. Entonces, la objetividad, la única manera de garantizar buena información, ya que la objetividad es imposible, es tener distintos medios. Y con respecto, la diferencia de la pauta publicitaria es que es presupuesto público. Y por eso me parece que ahí hay que prestar atención y es lo que podemos regular rápido. Pero obviamente también se puede discutir, como no, la publicidad privada. Ahora, lo del presupuesto público es una discusión fácil porque está dentro del dinero de todos y eso nos debería preocupar cómo se gasta ese dinero. Es decir, a mí me parece que el gobierno le dé más dinero a Página 12 que a Clarín, por ejemplo, y me parece que no está bien, porque digo, uno ¿por qué le da más a Página que a Clarín? Porque le gusta más la línea editorial de Página hoy, porque la pelea empezó en el 2008. Antes, el kirchnerismo era aliado de Clarín, y bien que se llevaban, ¿no? Te quiero hacer una cosa, suponete que vos tuvieras la capacidad de disponer, o disponer en el sentido de proponer una idea de cómo debiera ese dinero distribuirse. ¿Sería correcto que un Estado, justamente que maneja los fondos públicos, le dé más al que más vende, que más dinero tiene? O sea, un Estado que se recueste a darle más al que más tiene. No, el Estado no tiene que justamente equilibrar y darle a los que menos tienen para que no estén en condiciones de inequidad respecto de la libertad de prensa. A mí hay dos criterios que me parece que deberían estar sin saber demasiado, pero creo que dos criterios. Uno, un dinero que permita a los medios subsistir más allá de qué piensen y más allá de cuál circulación tenga. Y otro, que varíe de acuerdo a la circulación. De todos modos, eso se puede discutir, pero lo que tiene que haber es una ley, una norma, porque si no viene cualquier gobierno y cambia. Y esto es bueno también para los periodistas más afines al kirchnerismo, porque alguna vez Cristina perderá una elección. Supongamos que venga Macri, y Macri hace lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, le da más a los que están más
afines a su política. Entonces, si cambia por Macri, Macri empieza a darle más a otros que no son Página 12 o Tiempo Argentino, salvo que Spolky cambie de afinidad, puede ser también, no lo discuto. En el caso de Página 12 me parece más, el rey de la más chicana, difícil. Pero digo, si cambia Macri vamos a estar en el mismo problema, es decir, vamos a estar discutiendo la pauta. Por eso me parece importante empezar a hablar de eso. Lo que pasa a mí lo que me llama la atención es la obsesión que tienen algunos con la pauta, como si la madre del borrego estuviera ahí, como si todo el tema, como si sacamos una ley, entonces a partir de ese momento se acabaron todas las discusiones. Yo tiendo a pensar que es un tema, la verdad, para mí, secundario. A mí me Creo que parece hay que otros mucho más importantes. Lo más importante, me parece, de las cosas importantes que han sucedido en estos últimos años, es que el periodismo se puso en debate, y se puso en debate una diferenciación muy importante, que es la diferencia entre el poder económico y el gobierno. A veces el gobierno representa parte de ese poder económico y a veces directamente el poder económico es el gobierno. En el caso del kirchnerismo ha puesto en escena esta situación, y me parece muy interesante una frase que me apropio del actor Darío Grandinetti, quien decía que como lector o como espectador de televisión o oyente de radio, él no sabía cómo se elaboraba, no veía cómo se elaboraban los productos en la cocina. En estos últimos años lo que se ha abierto son los ventanales de la cocina, y entonces el que se quiere informar sabe perfectamente que si compra La Nación tiene una línea ideológica, si compra Tiempo Argentino otra, que hay noticias que aparecen en uno y no aparecen en otro, de manera que eso es muy interesante, y la influencia que tiene el poder económico en la conformación de los medios. Una situación muy especial que se ha dado en los últimos años, que no se daba, supongamos, en los 30, en los 40, en los 50, es que el medio periodístico era un medio periodístico, en el cual uno sabía que, supongamos, La Nación representaba a la oligarquía ganadera, a los comerciantes del puerto de Buenos Aires, aunque ellos no lo dijeran explícitamente, eso estaba perfectamente delineada en su línea editorial, y Clarín representó durante muchos años posiciones del desarrollismo. Cuando empezaron a no ser simplemente empresas periodísticas con una ideología determinada y pasaron a ser una especie de multiempresa dedicada a una enorme cantidad de empresas, entonces, fundamentalmente Clarín, pero también en el caso de La Nación, que tiene negocios conjuntos con Clarín, por ejemplo, en Expoagro. Nunca dice ni Nación ni Clarín, bueno, las noticias que nosotros estamos dando sobre ello están sesgadas porque en ellos tenemos nuestro interés económico. Somos los que ponemos la cobertura, los dineros para que esto se realice en un negocio de 300 millones de dólares anuales. De manera que uno de los problemas que hoy me parece que tiene el lector de un diario es, teniendo en cuenta, por ejemplo, Clarín, que debe tener 30, 40, 50 actividades al margen de la actividad periodística, si cuando pone un título de tapa es un título periodístico o para obtener un negocio o para proteger un negocio. Me parece que eso es un elemento muy importante, que es muy significativo, que el lector cuando lee una noticia deba tener presente estas cosas. ¿Sabes qué me hacías acordar una frase del presidente Lula da Silva? Yo viví en Brasil y Lula hablaba casi tanto como la presidenta y decía cosas muy interesantes como la presidenta. Sobre el periodismo, Lula decía esto: periodismo es todo aquello que nosotros no queremos que se publique, el resto es publicidad. Me parece que eso es importante también tener en cuenta. Es decir, hay una tensión entre periodismo y poder político que es siempre real. Digamos, el poder político, ¿qué quiere? Mantener y conservar y mantener el poder y ampliarlo. Necesita muchas veces del secreto, de la reserva, de la operación. El periodismo me parece que quiere informar también sobre el poder. Esa es una discusión que está saldada, digamos, en el periodismo profesional. Nosotros tenemos que informar sobre el poder político y muchas veces el poder político no quiere, ¿verdad? Lo que decía Lula y lo que decía Horacio Berbisky en 1995 cuando publicó su famoso libro Un mundo sin periodistas. Vamos a un corte y en el próximo bloque Reato nos va a explicar por qué la Nata es su periodista estrella.
Y nosotros vamos a refutarlo, ¿no? Los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los más... Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Hugo Pressman, respecto a este dicho, que creo que lo dijo en tu programa, Seferino Reato, ¿fue así? Sí, lo dijo. La Nata... Es el mejor periodista en la actualidad. En la actualidad. En televisión. En televisión. Y me parece que sí, yo estoy de acuerdo conmigo mismo, sería. En el sentido de que en la televisión... Discúlpame, lo dijiste en el sentido de que además era un periodista objetivo, en fin. No, yo digo que es el mejor periodista porque es el que genera más noticias desde la televisión. Ustedes vieron que los programas políticos en televisión... ¿Qué noticias genera la nata de la televisión? Y a mí me parece... No show, noticias. No, a mí me parece que el reportaje a Moreno en Angola fue muy importante. ¿Qué le dijo Moreno? ¿Qué noticia le dio Moreno? Pero pasó la imagen de un funcionario chanta. ¿Por qué chanta? Esa es chanta una porque adjetivación. quería hablar en portugués, pensaba que estaba hablando en Moreno portugués. estuvo exiliado en Brasil durante 10 años. Pero no o sea parece que aprendió nada. Supongamos, entonces la noticia es que Moreno habla mal el portugués. No, que habla mal eso, que se descendiente del INDEC. Dice, el INDEC no tiene nada que ver conmigo. Y eso es mentira. No, la entrevista de Angola no habla de ese tema. Sí, dijo no, el INDEC habla de yo la no tengo nada que ver. salada. Con el INDEC no tengo nada que ver. Eso dijo ahí. Lo escuché yo. Eso es la noticia. Eso es lo que Eso es esa noticia es la que importante. genera el mejor periodista de la actualidad. El mejor periodista de la actualidad genera esa... Y por ejemplo, entonces lo que sacó Berbisky estos días, los documentos de la iglesia donde justamente se demuestra que ellos sabían de la desaparición, eso es menos noticia que el portugués de Guillermo Moreno. No, eso es noticia vieja, ya se sabía. Los documentos no se conocían. Él mismo dice que ya se sabía. Los documentos no se conocían, según dice él mismo. Bueno, ¿Por qué no es Yo no la noticia, por conocía. ejemplo? Eso es menos noticia que el portugués de que Guillermo Moreno. En este momento Lidia Gravio le está atestiguando ante la justicia que a través de torturas le sacaron papel prensa. Eso no es noticia, por ejemplo. No es noticia ni para Perfil, no es noticia para La Nata. Pero por encima, La Nata puede hacer lo que quiera. En última instancia, eso a mí no me interesa. Lo que sí quiero rebatir terminantemente, que La Nata es hoy, y lo ha sido siempre, pero hoy está claro, un periodista militante. Y no está mal que sea un periodista militante. Milita a favor del Grupo Clarín. Y lo que yo impugno a Morales Solá, él tiene todo el derecho a defender los intereses que defiende. Lo que no puede decir que es un periodista independiente. De la misma forma que La Nata no puede decir que es un periodista independiente. Porque, a ver, ¿por qué no toca? No le estoy pidiendo que lo toque. Estoy diciendo simplemente, negando lo que afirma. ¿Por qué no trata de que no hay dirigentes sindicales en el diario Clarín? Ese tema no lo va a tocar. No va a tocar el gran negociado de Expoagro que hace el Nación y Clarín. No va a tratar... Pero, ¿puedo hablar por qué me gusta La Nata? Dale. Yo creo que La Nata es el mejor periodista en televisión hoy. Un periodista que hace 20 puntos, mientras 678 hace 2, mientras bajada de línea hace 1.6, algo quiere decir. Más O sea allá de que... Pará. No puede ser el rating. ¿Por qué no? De la calidad. La gente mira lo mejor. Entonces el menemismo fue la mejor etapa de la Argentina. ¿Por qué? Porque durante 10 años se consolidó por el voto popular. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Estamos ¿Cómo? hablando de La Nata contra 678, contra bajada de línea. La cantidad no puede ser... Mirá, Radio 10 tiene algunos programas que son de los mejores. Bueno, por ejemplo, el de Longobardi me parece muy bueno. El de González Oro, aunque yo disiento algunas cosas, pero me parece un buen programa. Si no, vamos a crear un elitismo, o sea que ustedes creen que lo mejor es lo que no mide. Para la publicidad oficial tenemos que tener en cuenta quién vende más. No solo eso, yo te dije también... que más puntos de rating tiene. Entonces el mejor programa de la televisión es el de Marcelo Tinelli. No, pará, es periodismo. Pero el criterio me parece que es un problema. El criterio, que más gente lo hace mejor. Lo que a la gente tenés que tenerla en cuenta. Obviamente, si no sos un elitista. No puede ser la variable, no puede ser la única pero es una variable. Importante. Bueno, otras que te genera noticia. A mí lo de Moreno en Angola me parece importante. La cobertura que hizo La Nata de... Lo que La Nata hizo de la cobertura en Angola
del viaje presidencial no se vio en ningún otro programa. Y me parece importante. Pero vos, Seferino, ¿vos no crees que la nata va a ese lugar a provocar, no a hacer una nota, a hacer un show? A provocar. Porque yo te hago una pregunta. Vos has estado en la carrera diplomática, auxiliando en la carrera diplomática igual que yo. ¿Vos crees que un canciller puede hablar mal de un país que está siendo anfitrión en las preguntas que le está haciendo Jorge Lanata? ¿Vos crees que corresponde? Pero puede dar diplomáticamente. Puede dar otro tipo de respuesta. No, le respondió lo que le tenía que responder, pero que le respondió no puede dar otra opinión. Y aparte, también esto es para otra discusión. Quiero decir que el gobierno de Angola tiene 35 años de vida. 35 años de un país que lo habían dejado absolutamente diezmado las colonias anteriores, entre los cuales estaba Portugal, que fue uno de los colonialistas más sanguinarios que hubo. ¿Qué pasaba en este país 35 años después de la independencia, ¿no? O sea, no darle medir a Angola con el calibre occidental de la democracia o del demoliberalismo, después de las barbaridades que han hecho las democracias demoliberales de Europa en ese propio país, la verdad es para discutirlo, ¿no? Pero un periodista que va a hacer una cobertura del viaje presidencial de Cristina, único viaje en mucho tiempo, creo que tiene que fijarse en eso. Si va a Angola... Pero vos sabés lo que puede contestar un canciller, por eso decís... Tiene que contestar otra... Puede decir, por ejemplo, Argentina defiende los derechos humanos, considera que Angola es un país en construcción, hace 32 años, pero los tiempos africanos parecen ser más lentos que los nuestros. Puede decir muchas cosas. Pero hace 35 años que tiene vida ese Estamos gobierno. hablando de cuestión de... A mí lo que me llama la atención es que Moreno es un funcionario chanta, es la definición. No, solo eso, sino que va al exterior ¿sabes lo que me llama y la se atención? desprende de grandes temas como el Yo estoy de acuerdo creo que en el 80% de las cosas que he leído tuyas y seguramente vos no estarás de acuerdo con lo que yo digo, bárbaro. Lo que a mí me llama la atención es que una persona que se ha tomado el trabajo de, la verdad, ser preciso con los datos, porque me parece que esa es una característica que has tenido, pese a que después cuando los interpretás quizás no estemos de acuerdo, eso es sujeto a la opinión. Ejemplo? No, digo en general respecto de cuando en tus libros y Pero cuando vos ¿dónde escribís. no soy preciso? No, al revés, yo estoy diciendo. ¿Y dónde no soy preciso en la interpretación? No, esperá, lo que digo es que La interpretación siempre está sujeto al criterio de cada uno. ¿Cuál? ¿Qué ejemplo me No, tenés? nunca dije eso, yo lo que dije es puede ser que respecto de Puede un ser, dato... no sabés. No, Pero está halagándote que sos preciso Sí, con los pero datos, la puede discrepar en la interpretación. interpretación del dato. Estoy diciendo que respecto de un dato tuyo que vos das con precisión, luego podemos estar en desacuerdo respecto a qué interpretamos de ese dato. ¿Cuál? ¿Qué, por ejemplo? Digo, puede ocurrir. Ah, concepto. Por eso, entonces yo digo, Sí, me llama general. en general, digo, puede ocurrir. Me llama la atención que una persona que evidentemente está preocupada por la precisión de la información, como es tu caso, diga que en la nata de hoy, que hace un circo y un show, es el mejor periodista. Con respecto a Porque ustedes, él- por ejemplo, pero ustedes no han él generado trabaja- nunca una noticia. Y probablemente no es el objetivo del programa. Pero está y internado por bien. el Martín Fierro. El problema Supongo de que Aptra, el alguna problema de cosa. Aptra, no de 678. Fíjate la Pero terna de decís el Martín Aptra, no Fierro. 678. Fíjate la terna de Martín Fierro. Policía en Acción, Documento América, que yo lo quiero mucho al periodista, pero digamos, no es un gran programa. Y ustedes. Y sí. O sea, no hay nada en televisión. Y Por bueno, eso y se puede destaca ser. tanto la nata. Pero la nata claro es que se bueno destaca, en pero ese es un contexto. show. Por supuesto que se destaca No, como un porque show no de hay nada. televisión. Y No no hay- él no hace un programa No periodístico. hay nada. ¿Y sabes por qué no hay nada? Porque el 2 es oficialista, el 7 también, el 9 es un apéndice del 7. Telefe lo único que le interesa es Telefónica, que espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. No hay periodismo crítico, como no hubo nunca. Y no lo habrá porque el interés de ellos es Telefónica. Y solo hay Canal 13. Y Telenoche se llevó el Martín Fierro porque organizaba Canal 13. Pero eso es la un problema entrega. de Aptra, no Pero tiene nada los que ver noticieros son en- distintos, los programas periodísticos no hay nada porque los otros canales no Entonces, favorecen el digamos- periodismo. Entonces digamos que no hay nada, pero no digamos que como no me Es el gusta lo mejor. que hay, Pero tomemos- la nata tomemos sí. el Para mí ejemplo- es el mejor en ese contexto Bueno, de gran hace un gran pobreza. show, seguramente hace Tomemos un el gran ejemplo show. de que vos decís de Angola. Imaginemos un periodista angoleño, al revés, que venga a la Argentina y entreviste a Morales Solá, a Jorge Fontevecchia, a Jorge Lanata y a Seferino Reato. La imagen que se va a llevar del país es posiblemente que acá se vive prácticamente al borde de una dictadura, de un gobierno sumamente Pero no sería autoritario. verdadero. Bueno. No sería verdadero porque lo lógico es que el acá hay periodista- alternancia política. Lo lógico es que hay alternancia lo política. lógico es que el periodista angoleño, como hubiera hecho Lanata, hubiera entrevistado a funcionarios del gobierno, a periodistas de órganos del gobierno y a toda la oposición.
solamente son entrevistó. distintos. Angola, Argentina, hay Estado de Derecho, hay alternancia política, es decir, Cristina gana con el pero ¿y eso qué? Pero eso es muy importante, no tiene nada que ver con Angola. Eso para no poder comerciar con Angola es un Angola. país que tiene 35 años Tiene 35 de democracia, años. de independencia, ni siquiera de democracia. El primer país donde deberíamos... Hay un solo diario nacional que es del gobierno. Sí, Me parece claro. que son, Bueno, acá existía son la datos Gaceta nada más en esa importantes, época. Todo no, eso- no todo eso tiene es nada para- que ver con Argentina. ¿Todo eso es para que Argentina no comercie con Angola? Nada que ver, yo estoy diciendo otra cosa, digo... Porque va uno la de los presidenta. razonamientos de la Nata es, no es el ustedes mío. van a seguir No, comerciando yo creo que con tiene alguien que comerciar. Porque si Tiene no, que habría, comerciar no, con todo. no habría que negociar entre otros con Estados Unidos. No, tiene que comerciar con todo. bueno. Yo estoy diciendo, lo de Angola me parece la mejor cobertura fue la de la Nata, porque si veía usted Canal 7 o veía cualquier otro canal, parecía que estaba en un lugar donde no pasaba nada. Y realmente tenés un solo diario, tenés personas que están en la cárcel, hay un escritor que escribió sobre los diamantes sangrientos. Eso está bueno saber, ¿o no? Sí, son datos ¿Usted no le color. gusta? No, son datos color. Solo porque más fue el que gobierno de interes- Angola. Pero no, a mí no me interesa. A mí no me, ¿Cómo van a ser datos color? te voy a Son decir una datos cosa, te voy a decir una cosa centrales. que excede el kirchnerismo. Cuando la Nata saca la revista 21, lo primero que hace él, con un ego absolutamente desmedido, es poner en el cintillo de la tapa la Nata entrevista a fulanito de tal. Se pone en igualdad de condiciones que su entrevistado. Sus entrevistados eran Carlos Menem, Charly García, es decir, personas de un peso social o político muy importante. A mí el periodista que se pone a la misma altura del entrevistado, porque cree que es tan estrella como el entrevistado, y te hablo de los años 90, donde el kirchnerismo no era ni una opción a futuro, me parece eso, creo que no es periodismo, es show. Y él es un gran showman, enorme showman, la Nata, pero no es un periodista. ¿Cómo Él no también va a ser ha un deja- periodista? Él ha dejado de ser un ¿Es periodista periodista también, y lo hace quién? muy bien, es El un gran bloguero showman. K tal y no va a ser la Nata periodista. Yo nunca dije que ningún bloguero K fuera periodista. Estoy Yo hablando creo de que Jorge es Lanata, que es el un caso gran que vos showman. trajiste. Es Creo- un gran showman. creo que es un gran El periodismo showman. lo abandonó Y eso hace es un gran rato. Y está muy bien, atributo. es una elección que él hizo. Es una Me parece tribu- bárbara, no, yo pero creo- no es un periodista ahora. Yo estoy de acuerdo con vos en que para mí tampoco el periodista debe ponerse a la altura del entrevistado. Y bueno, Son él cosas ha hecho distintas. eso. Ahora, de eso ha hecho un emporio simbólico. Está muy bien, pero es el un gran periodismo es otra showman cosa. y para mí también es un gran periodista. Las dos cosas. Lo era, sí, claro. Algunos afirman que... A Página 12 fue Sí. Por director. eso digo lo era. Sí. Por si alguno no lo Por eso sabe. digo lo era. No, bueno, yo creo efectivamente que Página 12 comete una injusticia al no mencionar a Jorge Lanata, un hecho tan evidente como que fue... Y la uno de presidenta los también. fundadores. Dígalo, Hugo. No, no, Dígalo. veamos- Critica veamos, critique a Cristina. Son dos cosas distintas. Yo critico en lo que yo considero que tengo que criticar a Cristina y no lo que la editorial Pero Perfil estuvo o mal, Seferino Reato... estuvo mal, Cristina. Primero, Cristina había sido invitada. Pero estuvo mal, Había no sido lo invitada. recordó a la Nata. A mí me llama la atención es que la Nata no haya dirigido esa carta, lo cual demuestra, entre otras cosas, la fuerte intencionalidad política de la misma, a Página 12 primero, que es evidentemente el destinatario. Cristina fue a una homenaje a los 25 años, era la invitada. Podía o no mencionarlo. Decidió no mencionar eso. Pero Lo secuestró, como a los goles del canal 13. me llama la atención, yo creo de que fue una Las expresión absolutamente desafortunada de Cristina Fernández aquella. Tan desafortunada como al mismo tiempo de afirmar que es una injusticia que no se lo mencione a Jorge Lanata, luego Lanata diga que es el primer desaparecido de Página 12. Tiene la grandilocuencia y una imagen con un hecho tan doloroso Sí, de la misma forma que banaliza, los goles secuestrados. Banaliza. Y con relación a lo que... Estoy de acuerdo con usted, Hugo. Bueno, Y de por fin. una última. Mariana Moyano hacía referencia a el entrevistador colocándose en el mismo plano del entrevistado. Yo diría que si la Nata hubiera escrito en lugar de Juan Ramón Jiménez, Pratero y yo, lo hubiera llamado Yo y Pratero. ¿Qué pasa si la Nata mañana se hace kirchnerista? Ustedes lo empiezan a elogiar. No, Creo que ese sí. ustedes, nosotros, no me vas a Sí, encontrar como ahí. Víctor Hugo. Cuando pero- Víctor Hugo no No me era vas a encontrar kirchnerista, ahí. no era tan bueno para ustedes como ahora. Pero disculpame una cosa. Hablar- Yo sobre esto quiero definir claramente algo. Yo nací muchísimos años antes del kirchnerismo. Muchísimos años antes. He apoyado siempre a los gobiernos populares. De manera que si alguien nacionaliza el comercio exterior, que yo propongo, si alguien estatiza las AFJP, si alguien dice no al ALCA, personalmente y sin ningún grado de vanidad, yo lo propuse antes
que el kirchnerismo lo ejecutara. De manera que no tengo por qué, para pasar de independiente, oponerme a lo que yo mismo propuse en los casos en que haya un gobierno que lo ejecute. Una cosa, Eduardo, que yo quería respecto a una frase que tanto dolor de cabeza generó en el periodismo y que me la acordé estos días. Molestó muchísimo cuando la presidenta dijo vamos por todo. ¿Te acordás que hubo un escozor? Bueno, Alfredo De Angeli, ya que estamos en un momentito así de un lockout más o menos con la misma Entrerriano como reato. su frase Y como yo textual, también y soy búsquenla para que vean que no miento, dijo, no vamos a aflojar porque vamos por todo. Ni una palabra de ningún periodista ofendido por una frase que suena grandilocuente. Bueno, un ejemplo de cómo se miran las cosas. Mariana, yo soy bastante cristinista, ¿eh? Así que esa Pero no frase, se ataque va por porque- todo, no me escandaliza. Está No, hablo claro por que vos. cuando hablamos de periodismo militante, periodismo independiente, periodismo objetivo, no nos ponemos de acuerdo como la mujer y el marido cuando hablan de infidelidad. Pero eso está bien, es un mérito tuyo porque los programas tienen que ser así ágiles, Bueno, si no, ¿por qué Y estamos como en el tren. yo sobre les todo. quiero- como el tren? Les quiero agradecer. El tren voy Vamos siempre. a ver si el día que el Reato tenga su programa nos va a invitar a nosotros, ¿no? Yo les quiero agradecer. Y la verdad me gustó esta discusión. La podemos seguir. Y te felicito porque estuve en el juzgado donde está avanzando muy fuertemente la investigación que surge a partir del libro que hiciste. Creo que vamos a tener novedades increíbles pronto. Ah, qué bien. En el próximo bloque vamos a ponernos más de acuerdo. Presman, usted se queda conmigo. Vamos a hablar de River Plate. Dale. No sé si nos vamos a poner de acuerdo. No, ¿cómo no? No, espera, si no ponemos de acuerdo los de River, por favor, te pido, estamos viviendo momentos álgidos. Claro, pero Álgido. pero debe haber responsables que estemos en la B. Las Pero por curanderas, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de 1000 apellidos. Bueno, lo vendiéndose prometido los es deuda. Acá estamos en este día, en estos días, hemos invitado a Matías Patanián y a Andrés Balota, miembros de la comisión directiva de River, del glorioso River Plate. Ellos integran la lista por la oposición, ¿no? Ustedes integraban la lista que encabezaba Frigerio, Donofrio, perdón, en la última elección. Y yo lo suelo ver seguido porque paramos por bares cercanos. Y una de las cosas que yo más les admiro a ellos, le cuento, Presman, que usted también es de River, es que ellos son de la oposición, jamás estarían con Pasarela, pero sufren cada partido y van y viajan al lugar donde River juega en Salta, los tipos se van a Salta, que no es común, al menos en la política, que es por donde uno más ha transitado, que el tipo que está en la oposición está esperando que el otro trastabille para poder subir. Así que yo, en realidad, los invité por esa cosa que me genera una gran admiración de ustedes de ver cómo permanentemente vos vas por los bares de la calle Honduras y vas a ver que los tipos después que salen de laburar, mesas y hablan con otros socios de River y discuten y van y vienen. ¿Cómo se viven estos días? Nos quedan 3 fechas, Sí, ¿no? sí. Ustedes están muy ansiosos de que River asciende. ¿Cómo se conjuga el dirigente que querría suplantar al presidente actual, a Pasarela, con la necesidad de que a River le vaya bien? Muchas veces la gente considera que los opositores son anti algo, ¿no? Nosotros somos dirigentes de River porque primero fuimos alguna vez hinchas de River y hoy lo seguimos siendo. Y eso va a estar siempre por encima de cualquier cargo político que tengamos. Entonces, lo primordial para nosotros hoy es que River ascienda, que nos sintamos de alguna manera todos mejor, más relajados, menos sensibles. Y cuando vos decías, aspiramos a que se vaya el actual presidente, que se vaya dentro de 1 año y medio, que es cuando vence su mandato. Nosotros somos respetuosos de las instituciones, fuimos votados en una lista que perdió por 4 votos con él, y estamos trabajando para que dentro de 1 año y medio el electorado riverplatense tenga una propuesta suficientemente comunicada, suficientemente entendida, y seamos la alternativa. Pero a tal efecto queremos enfrentar a un Pasarela fuerte. ¿Sabes por qué? Porque si Pasarela está fuerte es porque a River en este año y medio le fue bien. Y a la postre es lo que nos interesa. Te digo una sola cosa y después te cedo ya como buen riverplatense toda voz. Andrés,
Yo te escuché decir alguna vez que a vos, más que los personalismos, te gustan los equipos. O sea, que River lo ves muy influido de personalismo y esto es lo que lo ha llevado para mal. El aguilarismo, el pasarelismo, ¿no? ¿Era así? Sí, nosotros pensamos que uno de los principales problemas que ha tenido River en sus últimos 10 años han sido gestiones muy personalistas, ¿no? Donde realmente por ahí, Pasarela mismo esto lo reconoce, que él se preparó para ganar una elección, pero no para gobernar. Entonces, con Matías y otros muchachos estamos creando un portaaviones de ideas y de personas para poner a River 12 años para un mismo lugar. En eso, instituciones como Vélez, donde uno ve que el presidente termina su mandato, se baja, sigue en la comisión directiva acompañando del departamento de legales. Y lo que inició Gámez como... Lo que inició Gámez como modelo, es el modelo al que nosotros vamos, ¿no? Donde un presidente vaya por 4 años, se libere, deje un compañero. Entonces, en esos años, sin duda, depuesto de todo egoísmo, va a poder hacer lo que River necesita hacer, ¿no? Y volviendo al tema que planteabas al inicio, lo que uno sufre por esto. Con Matías, los dos vivimos esto con mucho dolor, los dos tenemos hijos recientes, y cuando uno tiene un nene chiquito que inicie su vida con un River en la B, es algo que jamás se nos pasó por la mente. Yo vengo de una familia profundamente riverplatense, mi padre tiene más de 76 años de socio de River. Lo que sí queremos dar batalla es a nivel cultural. En River se ha instalado una cultura del conformismo, digo yo. Conformismo con un Pasarela que recibe una herencia de Aguilar, que no puede torcer y se conforma adjudicando toda la culpa a lo recibido a estar en la B. Conformismo la semana pasada que nos conformamos con empatar con Racing y quedamos afuera de una copa que todos queríamos jugar. Entonces nosotros que tenemos en nuestra sangre, en nuestros genes, lo que nos inculcaron nuestros mayores, el River del 86, íbamos a la secundaria con ese River del 90 que ganó todo, no nos olvidamos de eso. Y esa es la cultura que tiene que reinstalarse en River porque River es demasiado grande para este presente. Esa aseveración de Pasarela que se preparó para ganar una elección y no para gobernar, ¿la dijo públicamente? Sí, lo dijo públicamente. Lo dijo públicamente apenas asumido. Mirá Hugo, si no lo hubiera dicho, se hubiese notado igual. No, claro, pero es tan brutal la frase. Es como comprar un pasaje de avión, pero no viajar en avión, digamos. No tiene sentido. Uno compra un pasaje para viajar. Si se presenta una elección y la gana es para gobernar, ese es el objetivo. Por eso nosotros siempre hacíamos hincapié cuando recién Andrés decía la herencia recibida. Todos quienes participamos en la campaña para suceder a Aguilar sabíamos qué club recibíamos, con lo cual esto no es excusa. Y te diría más, creo que hasta fue un acto de irresponsabilidad absoluta haber llegado a ser presidente y no haber tenido un plan. Y esto quedó demostrado 1 año y medio después cuando River se fue a la B. Pero River, este River de hoy, con divisiones inferiores que han sido hackeadas, que han sido vendidas, se vendía promociones de Sí. que se haya pagado pintura con venta de jugadores. Bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran ganado la elección que hubieran revertido esta situación? Lo primero que vos tenías que hacer es, River estaba en una situación financiera muy delicada, con mucho dinero, cheques entregados en la calle, con lo cual lo primero que vos tenías que hacer era armar una ingeniería económica previa para el día 1 de gestión atacar el fútbol. ¿Por qué? River trajo 4 incorporaciones bastante pobres en su nivel en el primer campeonato de Pasarela. La gente piensa en el último. El problema fue el primero, donde no se hizo el colchón de puntos que River necesitaba para estar tranquilo deportivamente. El objetivo siempre fue, como mínimo, que River estuviera en primera. Jamás pensamos en esto. Entonces, a tal efecto, nosotros teníamos armada la cuestión económica de manera tal que el día 1 de gestión íbamos a utilizar los recursos externos para comprar jugadores en serio, no los que trajo Pasarela, y armar un buen equipo. Y utilizar los recursos ordinarios del club para el mantenimiento operativo del club. Pasarela lo que hizo fue, como no tenía resuelto el tema económico, utilizó en ese primer libro de pases y después en el segundo los recursos ordinarios del club y se ahogó. ¿Qué pasó? En el tercer libro de pases, que fue el previo al descenso, River trae un solo jugador, Bordagaray, que además era suplente en su equipo, eso, sí. Y enfrentamos el semestre más importante con ese refuerzo. Con algo más grave, Matías. ¿Es verdad
que en ese semestre donde nos jugábamos el descenso, el representante de Trezeguet y de Camoranesi viene y ofrece los 2 jugadores y Pasarela no los toma, solo nos quedamos con Bordagaray y ahí se va Camoranesi a Lanús y se va a Emiratos, creo. Trezeguet. Trezeguet. Es absolutamente cierto. Un compañero, Mirá qué barbaridad, ¿no? Un compañero nuestro de bloque, junto con gente que ha tenido pasado en Platense, el Chamaco Rodríguez, que fue técnico, que fue el primer director técnico que tuvo Trezeguet en la Argentina. Le acercaron a Pasarela al Aquel que jugador. trajimos cuando nos acusaban de gallina. Exacto. Una gloria. Jugó aquel partido con Vélez. Ellos no habían nacido, nosotros. Jugó aquel partido con Vélez. Chamaco, única persona en River que jugó en la primera de fútbol, en la En primera básquet. de básquet y en la Claro. primera de handball. Tiene Todos los deportes, 3 eso. primeras divisiones Sí. en River. Te sintetizo, se le ofreció a Trezeguet y Pasarela, por esa cuestión del ego y ser siempre el macho de Chacabuco, lo rechazó y prefirió a Bordagaray. Así no fue. Pero con las compras de jugadores, cuando uno ve la lista de que River ha comprado del 2001, 2002 hasta acá, uno puede entender, porque a veces es difícil elegir jugadores, comprar jugadores, que uno se equivoque en 3, 4, se equivocaron en 80. Uno no puede pensar que ahí no hay una sospecha de un manejo irregular en la compra de jugadores. Cuando nosotros explicábamos el modelo de los 8 años de Aguilar, hicimos un ejercicio muy sencillo. Tomamos todas las incorporaciones que hizo River en esa época, que fueron 97 en 8 años. Eso te da un promedio entre 12 y 13 jugadores por año. Estás cambiando un equipo cada temporada. Bueno, yo recuerdo cuando vino Astrada, se compraron 8 o 9 jugadores. Ahí Loesch, San Martino. Talamonti, creo que era. San Martino, el de Banfield. San Martín. Todos jugadores que no eran para River, eso es indudable. Mira, recién Andrés hablaba del conformismo y de resignar lo que River siempre tuvo, que fue, y vos lo sabés mejor que nadie, y ustedes lo saben mejor que nadie, es la exigencia. River llegó a ser River gracias a la exigencia. Y a la excelencia, a lo que apuntaban sus directivos. En ese libro de pases empieza River a decir, puede jugar cualquiera. Y ahí empieza un poquito la caída institucional. Y Vamos a un lamentable- corte. Dale. Vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos con más preguntas. Vamos a hablar de Abecasi. ¿Se hizo el contrato de Abecasi, Andrés, que vos tuviste que pararlo ahí en la comisión directiva? La verdad, lamentablemente a Becasi perdimos el 50%. ¿Se perdió? Bueno, sí, vamos sí, a contar sí, esto dale, en el dale. bloque que viene. Pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. A ver, muchachos, nos quedan 3 fechas. ¿Cómo movemos? No, vamos a estar bien porque River tiene peso específico para estar pronto en primera. La verdad, a esta altura pensamos que ya la cuestión iba a estar terminada, pero el destino está un poquito ensañado con nosotros. Vos fijate, Eduardo, que cualquier otro equipo con la misma cantidad de puntos que tiene River hoy ya estaba ascendido. Lo mismo nos pasó en el campeonato que nos tocó descender. Cualquier otro equipo que hubiera hecho los puntos que hizo River se había salvado. El destino está un poquito ensañado también. O sea, hemos tenido mala suerte con las conducciones, pero el destino, alguna jugadita nos está haciendo. Pero bueno, es cuestión de sufrir un poquito más y en 3 semanas estar donde nunca debimos dejar de estar. ¿Cabenagui va a seguir? Con el presidente de River, Hugo, nunca se sabe. Él seguía por parámetros muy especiales. Porque está peleado con Sibori, que es el representante de Cabenagui. Bueno, Cabenagui incluso vino a River a pesar de su enfrentamiento con Pasarela. Nunca se sabe, aspiremos a que sí. Bueno, aparentemente, al igual que lo de Camoranesi y Trezeguet, también antes de que River, en esos 6 meses previos que River se vaya a la B, fue ofrecido por Sibori Cabenagui y el Chori Domínguez. Y también dijo que no Pasarela en aquel momento. Sí, él, bueno, tenía una disputa anterior con Sibori que termina arreglándose, más que nada creo que por la voluntad de los jugadores de volver. Creo que en ese momento tuvieron un desprendimiento muy grande, un contrato a resultados en un 50% que se fija solamente por el ascenso, con lo cual la verdad que son 2 muchachos que en un momento difícil han tenido un gesto muy importante para River, ¿no? Que no lo ha hecho D'Alessio, Crespo, ¿no? El mismo Crespo ha declarado que él no se animó a hacer lo que hicieron ellos. Sí, la gente de River, sobre todo los más chicos, en River se está viviendo un fenómeno social que hay que entenderlo, que es un poco cómo sienten los más chicos y cómo sienten los más grandes, ¿no? En ese marco, los más chicos entienden que jugadores como Saviola, Aymar, D'Alessandro, Crespo debieron haber vuelto. Entonces,
hay que ver cada caso y hay que ver qué se encuentran del otro lado cuando se negocia y si es que lo fueron a buscar. Yo me voy a jugar. A ver, Pressman, ¿usted es socio de River, Pressman? No, yo no soy socio, soy No, simpatizante. Hágase socio, viejo. Discuta adentro, de adentro. Así son la gente del Frente Izquierda Popular. Métanse adentro, en el espacio. Yo digo que si Aguilar, ¿no?, fue Menem, Pasarela, sinceramente, para River fue de la Rúa. Y hace falta unos Kirchner como estos chicos. Hay que entrar a River y renovar todo, hay que cambiar los métodos. No, está bastante... hay que meter mano dura ahí adentro, de eso no tengo duda. Y hay que tener el amor y la pasión por el club que yo les veo a ustedes. Sinceramente, cuéntenme como soldado. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que River tiene un potencial increíble. Tiene todas las herramientas para ponerse de pie rápidamente. Así que creo que el futuro no tiene límites para River. Esa es la buena noticia. Sí, y aparte, miremos la historia. A fines del año 83, de no haber existido el promedio en ese momento, River hubiera descendido. 2 años después empezaba un ciclo que determinó que River saliera campeón por 10 puntos de ventaja, ganara la Copa Libertadores, ganara el Mundial de Clubes en Tokio y reinstalara una mentalidad ganadora tremenda que después dio pie a que en la década del 90 volviese a ganar todo. Así que River se recupera rápidamente. Y te cuento la última cosita. Vos sabés que el otro día en una charla, obviamente nosotros somos amantes del formato que es la asociación civil sin fines de lucro. Yo vengo incluso de la parte social del club. Lo que no significa que la asociación tiene que perder plata. Entonces hay ciertas áreas que hay que buscar profesionales de fútbol. Marketing es una. Es decir, los últimos 2 gerentes de marketing de River era el hijo de un vicepresidente, un chico que era arquitecto, y ahora en el caso de Pasarela, el hijo de un amigo. Y con Matías, en estos equipos de trabajo que estábamos armando, el otro día tuvimos una charla con varios gerentes de marketing de clubes de fútbol, y la marca que todo gerente de marketing quiere en la Argentina es la marca River. Está totalmente subexplotada. Mirá vos. El haber estado este año penoso en la B, ¿económicamente fue redituable? Jamás podría decir que este año en la B es redituable desde algún punto de vista. Dejemos de lado la pasión, el dolor. Contador, Yo como contador te la contesto, no. Y eso es una gran mentira. Porque eso es lo que se está diciendo, Porque por eso quiero... Estoy comparando ahora el debate que hay en Europa, esto de ajuste versus desarrollo. La única parte redituable que puede haber tenido es menos gasto en el plantel profesional. Pero el 50% de los clubes de fútbol, su principal ingreso es la venta de jugadores. Entonces, el valor agregado que vos tenés en tu plantel profesional, jugando en primera que en segunda, es distinto. Entonces, desde ya te digo que el valor del plantel profesional de River, que es el que hace la diferencia, no es lo mismo en la A y en la B. Con lo cual, si bien adhiero a lo que dice Matías, es una pregunta que ni nos hacemos, pero no es verdad ese discurso del campeonato económico que se ha querido instalar. Campeonato económico que encima dicen que se ganó, producto de que se vendieron jugadores de inferiores por 150 millones de pesos, jugadores de inferiores que generó otra gestión, ¿no? Hugo, le cuento una cosa. A ver. Ya sobre el final. Estos muchachos en esos bares que yo pululo y ellos suelen andar, un día me vieron con Rafael Bielsa, que es un amigo, y le pidieron a Rafael, y está en trámite, ver si Marcelo Bielsa se animaría a acompañar a River después de diciembre del año que viene, cuando habría renovación de dirigente. Vamos a ver qué dice. No dijo que no, ¿eh? El hombre la está pensando, no dijo que no. Esto, yo se las tiro, los vi a los muchachos pidiéndoselo. ¿Le gustaría a usted Marcelo Bielsa ahí? A mí me gusta como persona. No siempre es el fútbol que más me ha agradado el de Bielsa, pero es un director técnico de envergadura. Sin ¿Lo querría para River? A mí me gustaría que River vuelva a jugar con el estilo tradicional de River. Buena parte estuvo en esa época de los 90, ni hablar de la década del 50, donde River en algún momento llegó a poner 9 jugadores en la selección argentina, en un equipo de 11. El mejor River que yo vi es el de Ángel Amadeo Labruna, bueno, 75. Estamos hablando... 75. No, bueno, el de los 50 fue un gran Perdón, River. Hugo y Eduardo, mire lo que puede River, que usted está hablando bien de la década del 90.
Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Y lo único rescatable de la década del 90 es precisamente River. Nos quedan 88 años para ser los más ganadores de este ciclo también, así que vamos por Chicos, eso. muchas gracias. gracias. Mándele saludos al otro armenio amigo nuestro, don Eduardo Urnequian, que le acaban de dar otro premio. ¿Qué hace con los premios? Me parece que Urnequian? este año le faltó el Martín Fierro, tiene todo. Sí, escuchame, es increíble, es increíble. Matías Patanián, Andrés Balota, muchas gracias. A ustedes. A ustedes, gracias. ¿Pasó bien el Día del Periodista, Pressman? muy bien. Mándele Muchas gracias, saludos a Manuel. Artemio López, que lo vuelve loco. ¿A usted cómo se lo banca en ese primer bloque de su programa ahí, que lo carga con Boca, con River? Bueno, yo lo Hay que tengo- bancárselo a Artemio López cuando a Boca le va bien y River está donde está. Yo lo tengo que chicañar como encochador. Sí, yo veo que vos le tirás las demisiones. Bueno, está lo de Nico Fabio, que es el sábado a la noche. Yo no sé, ya no fuimos. Y bueno, convocamos a ver a cantar al hijo de Leonardo Fabio, a Nico Fabio, Héroes del Amor, en el Centro Cultural El Bocinazo, Carlos Calvo, 3891, Ciudad de Buenos Aires, día sábado. Muchas gracias. Pasa un obrero en alpargatas con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice, mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con el fierro. Una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado.